7 de la mañana con 36 minutos, 7:36 en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar esta mañana con el doctor Augusto Tandazo, experto en materia legal, jurista, analista jurídico, que está ya con nosotros. ¿Cómo está mi doctor? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted conoce el tema por el que está, o la situación por la que está atravesando la Contraloría General del Estado. Al Contralor Subrogante Pablo Celi se le ha concedido, dicen, una nueva licencia, esta vez por enfermedad. Sin embargo, no se conoce si esta licencia fue debidamente registrada o el proceso para el otorgamiento de esta licencia fue el correcto, no se sabe por cuántos días. E incluso la defensa del Contralor ha dicho que van a utilizar unas vacaciones acumuladas a su favor para que no pierda el cargo. Es un contralor que desde la cárcel sigue ejerciendo aparentemente sus funciones, de acuerdo a lo que escuchamos ayer también por el asambleísta Cristóbal Lloret. ¿Cómo mira usted esta situación? ¿Es legal lo que está ocurriendo? ¿En qué se ampara para que el señor siga en su cargo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Bienvenido, doctor. O sea, esta cuestión a uno le quita la capacidad de asombro todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque, a ver, la Fiscalía quiere utilizar el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que respecto de usurpación y simulación de funciones, que la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Perfecto, entonces tiene que estar preso Pablo Celi, porque él usurpó funciones. Entonces comienzan a hacer un show en torno a la subcontralora general Valentina Zárate. Él usurpó funciones. Mire, por ejemplo, o sea, tengo delante mío la declaración juramentada de Pablo Poli, de Carlos Poli. Declaración juramentada que está otorgada ante el consulado, oficina consular del Ecuador en Miami, en donde dice, en una declaración en la que comparece incluso el ministro cónsul general del Ecuador, Eduardo Javier Rivadeneira, y da fe de lo que dice Carlos Poli. Dice que emitió 2 acciones de personal, la 913 y la 914. Con la 913, con fecha 2 de junio del 2017, dejó de ser subcontralor general del Estado Pablo Celi. Le quitó la Contraloría, porque es prerrogativa del Contralor General nombrar al subcontralor. Y dice que con esa fecha tenía que posesionarse Saber Chamún. Punto. Cuando fueron donde Pablo Celi, la persona de talento humano, a notificarle de las 2 acciones de personal, todo el Ecuador vio que rompió las acciones de personal, perdió los cabales, y inmediatamente el gobierno de Moreno, a través de la ministra Rosana Alvarado, salió y dijo, para el gobierno el contralor es Pablo Celi. ¿Cómo es que para el gobierno? Ya no era contralor. Y cuando se lee, por ejemplo, la resolución 414 del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Trujillo, es clarísimo, dice que con fecha 2 de julio del 2017, 2 de julio, es un mes después, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Pablo Celi, y que ante la ausencia del contralor, el doctor Pablo Celi está en calidad de subcontralor y subrogó al titular. Y luego en la resolución básica dice, ratificar que el doctor Pablo Celi de la Torre es el contralor general, pero aquí viene la palabra Licenia y Alexis, es el contralor general subrogante, no dice es el contralor general, es el contralor general subrogante, primero. Segundo, esta resolución de la Corte del Consejo de Participación Ciudadana es nula, de nulidad absoluta, por 2 razones. Primero, porque falta la verdad, porque Poli le quitó la asignación de subcontralor general a Pablo Celi. Por lo tanto, la motivación de la resolución está afectada por el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Consejo de Participación Ciudadana tenía competencia para evaluar autoridades solamente hasta 6 meses desde su instalación. Y esto veneció el 27 de agosto del 2018. Y la resolución esta que adopta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una resolución del 8 de mayo del 2019. Y la competencia se pierde por el tiempo también,
O sea, lo que pasa es que vivimos en un país donde no hay legalidad. Ahora, ¿qué pasa sobre el tema? Doctor, ahí, perdón que le interrumpa, yo quisiera una aclaración nada más. Buenos días, como siempre es un placer conversar con usted. A ver, Celi contó con el apoyo y usted decía la actuación de la ministra de entonces de Justicia, Rosana Alvarado. Nuestro contralor es Pablo Celi, ya primer respaldo del gobierno de Lenín Moreno. Pero después resulta que Celi fue una de las pocas autoridades que el Consejo Transitorio liderado por Trujillo y el Combo nunca fue evaluado, nunca pasó por un concurso de oposición y méritos y terminó siendo ratificado en el cargo y además blindado no solo por Trujillo, sino por la Corte Constitucional. Entonces hubo muchísima gente que lo sostuvo en el cargo, tanto que ni siquiera fue evaluado ni dio una prueba. Desde luego, o sea, pero todo está en el aire, porque no fue evaluado, porque la consulta popular del 4 de febrero del 2018 decía que las autoridades asignadas por el Consejo de Participación cesado serán evaluadas. Él no fue electo por el Consejo de Participación cesado. Segundo, tenían que analizar el caso de la Contraloría General del Estado, pero no dejarle en el limbo. Lo que pasa es que el Contralor Pablo Celi, desde que se posesionó, desde que asumió de manera fáctica, de facto, asumió la Contraloría, no dejó de hacer lo que el gobierno quería, perseguir a quienes querían, dejar en impunidad a quienes quería el gobierno, y entonces fue el Contralor, pero el modelito de Contralor que quisieron, durante 4 años prácticamente. Entonces, esto es grave. Ahora, el tema hay que seguirlo analizando. Hay en la normativa constitucional y legal existe el principio de juridicidad. Mediante este principio de juridicidad, todas las acciones que del Estado deben preverse en el ordenamiento jurídico y sujetarse a su regulación. Y toda manifestación del poder estatal debe encontrar respaldo en la ley. El artículo 14 del Código Orgánico Administrativo dice que la actuación administrativa se somete a la Constitución, a los documentos internacionales, a la ley, a los principios y etc. cosas. Y en el 82 del Código Orgánico Administrativo dice la subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley. Entonces viene el tema. ¿Cabía la subrogación cuando la ley orgánica de la Contraloría dice que subrogará el Contralor General, el Subcontralor General del Estado? Estábamos ante un Contralor General subrogante, que es diferente que ante un Contralor General realmente con todos los poderes, pues. Entonces ahora tenemos, porque ¿cómo debía haberse designado el Contralor General en el pie de firma de sus actos? Subcontralor General del Estado, encargado de la Contraloría General del Estado. Ese debía haber sido el título con el que él firme, porque él no debía haber perdido su calidad de subcontralor porque estaba subrogando al titular. Pero no, Contralor General subrogante, se crea esa figura media en el limbo. Y después que le sustituye la señora Valentina Zárate. Entonces, el principio de legalidad igualmente está contemplado en la Constitución, artículo 126 de la Constitución. Las instituciones del Estado ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. ¿Dónde dice que va a haber el subrogante del subrogante? No existe el subrogante del subrogante, en primer lugar. En segundo lugar, lo que está buscando la fiscal Diana Salazar, es que no se le metan entre el camino, porque ha habido una defensa, pero que todo el mundo la ha visto, de la Contraloría General del Estado hacia Pablo Celi, como institución y a través de la Subcontralora General. Que no, que Pablo Celi sigue siendo, que es Pablo Celi, que deben dejarlo en libertad, que por aquí, que por acá. Es más, el día de ayer, María Lorena Figueroa, directora de patrocinio de la Contraloría, emite un Twitter en donde dice: Fiscalía del Ecuador allana de nuevo las oficinas de la Contraloría. Y se pregunta ella misma en el Twitter: ¿nueva forma de generar linchamiento mediático para presión judicial? Que esto lo diga una funcionaria de la Contraloría. O sea, ¿qué es esto? Una guerra entre dos instituciones. Los unos respaldando a su titular y la fiscal general intentando hacer algo para que no se siga ejerciendo esta presión mediática, porque es clarísimo lo que dice en su tuit la fiscal general sobre el caso este del Contralor Celi. Dice en el Twitter, le contesta al presidente Lazo: es legítima su preocupación, porque Lazo le dijo: si es gente de mi gobierno que está presionando a favor de Lazo, dígame quiénes son para proceder en consecuencia. Y le contesta la fiscal general: es legítima su preocupación, pero no son funcionarios de su gobierno, sino ex autoridades y personal de otras funciones
ahí está la Contraloría, y ciudadanos ilustres. ¿Quién será? No será tal vez el Bigotón, quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo Celi. Pero Doctor ¿será que Nebot quiere defenderlo a doctor Celi? Tandazo? ¿Cómo? ¿Será que Nebot quiere defenderlo a Celi? Porque recuerde usted, doctor, que hace algunos días atrás Nebot incluso denunció que Pablo Celi estaba fraguando un golpe de Estado en caso de que gane Arauz la elección del 11 de abril. Verá, aquí siempre ha habido un poder subterráneo en el Ecuador. Siempre ha habido alguien que dé la cara y que diga, yo soy el presidente de la Corte Nacional de Justicia, yo soy el presidente en este caso, Contralor General, Fiscal, pero siempre hay un dueño de ese cargo, y ese dueño generalmente está fuera de la institución pública. Por eso es que medio la fiscal se quería salir del redil, no solo en este caso, por ejemplo, cuando pidió, vean, recuérdense esto, cuando la fiscal general pidió la autorización a la Corte Nacional de Justicia que le concedió el doctor Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia, para realizar la pericia forense al sistema informático electoral. Salió inmediatamente Nebot y dijo, estamos analizando seguir un juicio político de la fiscal general del Estado. Eso es intimidación. Eso es intimidación. Entonces, la fiscal general del Estado, porque estoy asustado con una cuestión, mis amigos. Todo el mundo vota el tema al aire, pero no concreta nombres. El presidente de la República dice, fui testigo de actos de corrupción en los hospitales. Testigo no es que se enteró en la prensa, testigo es el que vio, debe dar nombres. Y todo el mundo hablan del CIES, por ejemplo, Centro de Inteligencia Estratégica. Ahí había delincuencia penal, dice el ministro de Defensa. De nombres, pues. En este otro caso, la fiscal general dice, hay presiones de nombres. Porque no puede quedarse el tema así en el aire. Pero fundamentalmente, señora fiscal general del Estado y país que me escucha, en este caso, el famoso delito de usurpación de funciones fue un delito que se cometió en el caso de Pablo Celi, porque él no tenía por qué asumir la Contraloría General del Estado. Él es una persona que usurpó esas funciones, porque Polito estaba vivo administrativamente el 2 de junio, y el 7 de junio cuando hicieron la notificación. Polito, sea lo que sea, criticado, destituido, enjuiciado, lo que ustedes quieran, era el Contralor General a esa fecha. Él deja de ser Contralor General el 2 de julio del 2017. Punto. Por lo tanto, él tenía la competencia que le daba la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 33, que dice, el subcontralor general del Estado será asignado por el Contralor General. Él lo podía sustituir el momento que le dé la regalada gana al subcontralor, y lo sustituyó. Y él no podía decir, no, yo soy el subcontralor y por lo tanto soy el Contralor General encargado, porque ¿cómo es esto? Entonces, ahora, quién sabe si la Fiscalía conoce de alguna actuación de la subcontralor general Valentina Zárate, que realizó luego del 12 de junio, porque el 12 de junio supuestamente venció la licencia al Contralor General del Estado. Y la Contraloría este rato dice, no, yo ya no soy la Contralor General del Estado, dice la subcontralor. Y entonces ahí sí, pues, con un solo documento le pueden decir, señora, usted se abrogó funciones y está actuando como Contralor General cuando ya dejó de serlo. Pero el tema va mucho más allá, el tema va contra Celi y contra estas triquiñuelas que está disminuido físicamente. A ver, el otro día no quiso hablar en el habeas corpus que se le negó, porque ha hecho todo tipo de legüeleyadas con tal de sacarse de encima el problema que tiene. Disminuido físicamente, y sí se acuerda cómo actuó durante los 4 años. ¿Cómo falló contra ley? ¿Cómo persiguió? Pero quiero aclarar una cosa que no quiero que se me vaya. Alguna vez hubo un editorial de Pareja Díaz Canseco, un editorial hermoso, que yo lo leí, lo tengo en la mente, lo tengo. Dijo, las instituciones del Estado presentan dificultades para vender facilidades. ¿Qué es esto? Porque hoy les llama la atención a mucha gente. Acabo de leer las noticias del diario El Comercio del día de hoy. Y, por ejemplo, Fernando Villavicencio dice, nos llama la atención que 800 y pico de millones de dólares se hayan desvanecido. Es que crean el problema de la glosa para después decir, ¿quieres que te la baje? ¿Quieres que te la baje? Entonces, ¿cuánto hay?
Entonces entendamos en el Ecuador en palabras llanas lo que pasa. Yo por eso cuando veo el informe de la Contraloría, no de ahora, de siempre, en este año X hemos establecido 1.340 millones de dólares en glosas. Entonces la gente dice, qué bien. ¿Cuántos se cobraron? Ni una, o muy pocas. Porque las meten para amedrentar. Entonces, como hay trámites para bajar las glosas, entonces ahí viene el tema. Bueno, pero usted verá que usted está glosado por 8 millones, como el caso No Limit. ¿Cuánto hay? Oiga, Doc, y si usted dice que hasta tanto, tal fecha fue Celi Contralor, si usted dice que hasta tal fecha fue Celi Contralor, ¿qué pasa con las actuaciones hasta cuando estuvo antes de ir a cárcel? ¿Deberían ser declaradas nulas? ¿Están vigentes? ¿No? Porque yo le quiero recordar un tema también, ¿no? Celi, un momento Celi se convirtió en un tipo casi tan intocable como Trujillo, porque además los medios de comunicación se encargaron de hacerle unas campañas de lavado de imagen brutal. Yo nunca me voy a olvidar un programa dominical de las noches en donde le preguntaban hasta el color favorito, ¿no? Y cuál era su comida favorita y puras tonterías. Pero Celi hasta trató de ser juez y árbitro de las elecciones, bajándose 4 movimientos políticos. Entonces, ¿qué pasa con todas las actuaciones de un contralor que a todas luces, y según lo que usted nos acaba de decir, es un contralor ilegítimo? Es ilegítimo, pero ¿desde cuándo? No desde ahora, pues, que lo metieron preso. Él es ilegítimo desde el 2 de junio del 2017, y de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, son nulas todos los actos administrativos realizados por él, porque él no tuvo ya competencia. Lo que pasa es que vivimos en una ficción de país que no vive legalidad. Si aquí hubiera legalidad, por ejemplo, lo que hizo la Corte Constitucional, decir que no se pueden topar las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, era una perfecta torpeza. ¿Por qué razón? Porque violaban el 233 de la Constitución, que dice que todo funcionario público responde por sus acciones u omisiones. Entonces crearon un limbo ahí dentro de las actuaciones de Trujillo donde eso no se topa. Allí no hay responsabilidades. Es una verdadera vergüenza lo que hizo la Corte. Pablo Celi no es Contralor General del Estado desde el 2 de junio de este año. Y quiero citar una cosa adicional. Tengo delante mío la apelación de Sandra Correa de la sentencia expedida por la Corte Suprema el 12 de enero de Justicia, el 12 de enero del 2007, cuando la condenaron por el delito de peculado por el tema de las mochilas escolares. De una acusación que no tuvo piso jurídico. Algún rato ojalá tenga algún chance para hablar de eso. Pero en esa apelación, en la cláusula quinta de la apelación, la doctora Sandra Correa dice que cómo así existen sobreseimientos emitidos a favor de autoridades y personeros de organismos de control del Estado, suscribientes de informes favorables de todos y cada uno de los informes de factibilidad en concordancia con su responsabilidad. O sea, todos los que han dado informes favorables al caso de las mochilas, y cita Leonidas Plaza Verduga, Pablo Concha, Miguel Salem, y entre ellos cita Pablo Celi de la Torre, ex subsecretario de Educación en el gobierno de Abdalá Bucaram, pues. Y entonces, aquí la justicia es tarifada, la justicia depende del cliente. Entonces, claro, Pablo Celi tuvo la habilidad porque en eso ha sido muy hábil, rápidamente se cambia de caballo ensillado donde está, no al suelo, sino a otro caballo. Se pasó al gobierno de Alarcón y se protegió. Acá estuvo con Polit, se bajó y se montó inmediatamente en el gobierno de Moreno para tener protección. Pero sí él tuvo a su cargo muchos de los auditorías que se hizo en la época de la Contraloría, cuando era Contralor Polit. Porque de acuerdo al orgánico funcional de la Contraloría, todas las auditorías pasan por las manos del subcontralor general. Y entonces era un inocente que no sabía qué se había hecho en la administración de Polit. Entonces, es terrible el Ecuador. El Ecuador tiene que virarse, como dice el pueblo, como tripa. Porque este país, o definitivamente entra en un sendero de legalidad, o este país se va al diablo. Porque cuando no se entra en un sendero de legalidad, cuando la justicia no brilla, justicia no solamente es penal, justicia administrativa, justicia civil, justicia de todo tipo. Política. Cuando no brilla, entonces la gente toma la justicia por su propia mano. Doctor Tandazo, pero ahora ya, ¿qué va a pasar con la Contraloría? ¿Tenemos o no tenemos Contralor? Si el Contralor obviamente es ilegítimo desde la fecha que usted dice por todo lo que usted ha explicado y no le puede dejar el cargo a la señora Zárate, ¿quién está a cargo de la Contraloría entonces? Es una institución que está a la deriva. Está a la deriva, yo sostengo mi tesis desde el 2 de junio del 2017, pero ok, partamos del supuesto no consentido de que él tenía legitimidad.
La Contraloría está absolutamente a la deriva, porque tenemos un contralor que tiene 16 elementos de convicción en su contra. O sea, una cosa es una presunción, un indicio en materia de derecho penal, que es cuando se sospecha. Por eso es que en esa etapa de la investigación previa hay sospechosos. Cuando se pasa a la instrucción fiscal ya hay imputados, porque ya existen elementos de convicción, donde dices, esto muy difícilmente me lo van a botar abajo, porque aquí está claro que se actuó ilegalmente. ¿Cómo tapan toda la información que tienen de que actuaba a través del hermano? El hermano que además debería ser investigado por 1001 cosas adicionales. ¿Cuántos otros contratos firmó? Voy a poner un ejemplo ahí, meter la puntita. El teleférico, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece el teleférico? Si en el teleférico estuvo metido ahí el hermano del contralor Celi. Entonces, aquí, ojalá algún día se destape toda la olla de grillos. Entonces, está allí. Y tenemos un contralor que hay 16 elementos de convicción contra él y que no se aceleran las cosas. ¿Para qué? Porque esto es un tema muy importante. La instrucción fiscal dura hasta 90 días. Hasta. Pero puede durar menos, pues. Porque ya se tienen los elementos, ya que esperan para sancionarlo y para sentenciarlo. Y ahí van a decir que no, que la sentencia no está en firme. Oiga, doctor, hay un caso que a propósito de Celi, todo lo que se ha revelado, fíjese usted que el propio Fernando Villavicencio es el que revela esto en una entrevista televisiva en estos días, y es que en octubre del 2019, para provocar el incendio del edificio de la Contraloría, ingresan bidones con combustible hasta el 5º piso del edificio. Eso, digo, para hacer eso se necesitaba planificar, se necesitaba autorización, había cámaras de seguridad en un edificio que además fue reconstruido y estaba totalmente modernizado, un edificio inteligente, imposible pasar de la planta baja de la Contraloría. ¿Qué le hace creer a usted este informe de los bomberos y las declaraciones incluso del mismo Villavicencio con respecto de la participación que podía haber tenido Celi y la intención de quemar documentos que había ahí, que ahora resulta que no han tenido respaldos informáticos? A ver, la subcontralora general Valentina Zárate ella declaró que el incendio se produjo desde adentro. Primera cuestión que es clarísima, no desde afuera. No fueron bombas Molotov que salieron desde afuera. El incendio vino desde adentro. Llámenla a declarar. Porque aquí en el Ecuador la gente habla nomás y nadie le dice, pero venga, ahora sí, cante. ¿Con qué música quiere? Pero y cante. Entonces, diga qué pasó. Pero ahí había una estupidez. Perdóneme que le califique de esa manera. El indigenismo de ese momento, porque han habido ciertas golondrinas que no hacen verano, era un indigenismo y es un indigenismo anticorreísta. Entonces, ¿cómo es que les acusan a los indígenas de haber incendiado la Contraloría para borrar las pruebas contra el correísmo? O sea, eso era una tomadura del pelo, era una brutalidad. O sea, los indígenas viendo cómo lo favorecen a Correa. O sea, en este país nos toman del pelo. Y aquí viene un tema que ustedes lo tocaron al comienzo. El problema del Ecuador es que cuando sucede algo rápidamente los medios de comunicación dan el giro a la noticia de tal manera que la gente se confunda. Aquí el tema no hay para dónde confundirse. Tenemos un contralor que estuvo metido en el caso Las Torres y otras gentes más. Y ya no hay nada que hacer. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Aquí han habido delitos a plena luz del día, como lo que acaba de pasar, y no es que me quiero saltar de tema, en esta entrega de granadas y de municiones de guerra a Bolivia, donde deberían estar inmediatamente procesados los que hicieron esto, porque esto fue violación de la Constitución, injerencia en asuntos internos de otro país. Y viene el tema, ¿quién autorizó, por ejemplo, vino una avioneta, y Bolivia dice, tal día estuvo la avioneta con las armas sacando del Ecuador? ¿Dónde está la aviación civil? Para poner un ejemplo, para que ustedes sean tan amables con el medio tan prestigioso que tienen. A la aviación civil decirle, señor, ¿cuál fue la avioneta? Porque tiene que estar registrado aquí, para saber de dónde vino la avioneta, cuál era la avioneta ecuatoriana, era la avioneta boliviana. Porque tiene que caer en esto, y tiene que llamárselo al comandante Patricio Carrillo, a que diga quién le autorizó. ¿Quién le autorizó a entregar ese material? Que además eso es especulado. Pero ¿quién le autorizó?
Porque no es que Patricio Carrillo lo va a hacer solo, pues. Ahí conoció o no conoció María Paula Romo, el presidente de la República, el canciller de la República. Porque incluso aquí hay una cosa inusual. Estas armas y municiones fueron entregadas al Ministerio de Defensa de Bolivia, no a la policía. Entonces, ¿cómo es que el comandante de la Policía del Ecuador ordena la entrega de estos pertrechos al Ministerio de Defensa? Esto tiene que aclararse, pero tenemos que darle todos los días a este tema para que se aclare, porque, por ejemplo, el día de ayer el ministro de Justicia boliviano, y estas cosas no las cuenta bien los medios, el ministro de Justicia boliviano acusó a Moreno de delito de lesa humanidad. Y hace 2 días, el embajador de Bolivia en Naciones Unidas lo denunció el caso del Ecuador ante las Naciones Unidas. Entonces, este es un tema que no puede quedar allí. No puede quedar allí esta solidaridad con los cuerpos represivos y estas declaraciones igualmente de Lazo, que hay que ponerlo en orden. O sea, todo es la insurgencia. El hambre, señor. El hambre. Aquí hay hambre. Y hambre precisamente por las clases pudientes que han hecho una fiesta con los dineros del pueblo. Entonces, tenemos que levantarnos todo el mundo con nuestra voz, con nuestra libertad de expresión para decirles, no nos tomen del pelo y no nos hagan un show mediático porque la campaña, por ejemplo, Lazo sigue en campaña. Él sigue en campaña y sigue por ahí metiendo sus cuñitas y sigue la campaña. No, la campaña se acabó y comiencen a dar respuestas concretas a los problemas que tiene el Ecuador. Y luego la feria de asambleístas, donde comienzan a robarse asambleístas de por aquí, de por acá. Lo mismo de lo siempre. Pero además una cosa, no se está queriendo fiscalizar, lo estoy diciendo. Porque han habido casos como para que la Comisión de Fiscalización, voy a poner un ejemplo, en las declaraciones del Procurador General del Estado, que son vergonzosas sobre el tema de Perenco, cuando la disposición general séptima de la Ley Orgánica de la Procuraduría, más bien le obliga al procurador, aquel, cuando vea que hay un contrato violando la ley, él pida la rectificación o modificación del contrato, y va a decir que va a ser un juicio de repetición. Y casi como que le dan la razón en la Asamblea Nacional, cuando es un tema gravísimo. El caso Perenco es un tema gravísimo de lo que pasó acá en el Ecuador. ¿Quién es el responsable de ese caso, doctor? El responsable de ese caso no es el Estado, porque el Estado ejerció su derecho con la Ley 42. La Ley 42 fue para poner algo de orden en el robo de que hacían las petroleras, robándose la plata, con un contrato que era ilegal, era nulo, porque violó el artículo 71 de la Ley de Hidrocarburos. El artículo 71 de la Ley de Hidrocarburos dice que las participaciones del Estado se calcularán en base a precios efectivos de venta o en base a precios referenciales. Pero cuando habla de precios referenciales dice será que el promedio del último mes de ventas. Entonces no hay una diferencia mayor entre el precio de venta de junio del 2021 que el precio de venta de mayo del 2021. Y entonces habían firmado contratos con un precio referencial más o menos fijo. Por ejemplo, en el caso de Perenco, en $25, el petróleo ya valía $65. En $25 la compañía tenía justificado todas sus utilidades, repuesto sus inversiones y la participación del Estado exigua. Pero entre 25 y $65 había una diferencia brutal que se estaban robando. Y esto lo dice incluso hasta el mismo embajador de Estados Unidos en el Ecuador, que fue Peter Romero, y dice que hay ganancias demasiado grandes que tienen las compañías petroleras y que esto tiene que ser ajustado. Y les cuento otra cosa, el embajador Gallegos, que era embajador del Ecuador ante Estados Unidos, declaró en esos días del caso Perenco, cuando la Ley 42 dijo, ¿cómo es que para acá es un crimen que se han revisado los contratos? Cuando Estados Unidos revisó 1.200 contratos y les cambió las regalías a 1.200 contratos. O sea, sí, allá no arman relajo, pero aquí arman relajo. Hicieron un show barato Perenco, porque se auto sacó del país. Ellos se sacaron solitos, se fueron. Y después fueron a gritar en el CIADI y me expropiaron las inversiones. Ellos se fueron. Y el procurador está en la luna. Yo por eso publiqué en las redes sociales, que si quieren les mando para que ustedes lo lean, el editorial de su padre, Jorge Salvador Lara, sobre el famoso caso de Occidental, donde habla de los vendepatrias. Pues parece que él no lo leía ni siquiera al papá. Y entonces fue el procurador a la Comisión de Fiscalización y prácticamente salió riéndose. Cuando él no puede estar un día más en la Procuraduría, porque no puede un abogado del Estado decir
se ha creado un precedente nefasto para el Ecuador, porque el Ecuador tiene que tener claro que no puede incumplir los contratos con los inversionistas. No entiende lo que es la norma, la ley, lo que es un contrato administrativo. Un contrato administrativo es diferente de un contrato civil. El contrato administrativo es perfectamente revisable en derecho. Hay toneladas de doctrina que creo que él nunca las vio. El jus variandi, el factum principes, la teoría de la tangibilidad del contrato administrativo, el rebus sic stantibus, montonera de doctrina que dice que el contrato administrativo es perfectamente revisable. Porque no puede, incluso cuando cambia la economía contractual, como es en este caso. Aparte que eran nulos esos contratos, que de una vez lo digo con nombre y apellido, firmados en época de Maguad y en época de Gustavo Noboa. Ellos deberían estar presos por esos contratos, porque les robaron al país, y les robaron durante buenos años. Y después sucede que los culpables son los que dictaron la Ley 42, que es un congreso. No es solamente Palacio, es un congreso. La Ley 42, el Contralor General, que fue el que pidió que se revisen los contratos, Genaro Peña Ugalde. El presidente Correa, que dictó el decreto 662. Y también la Ley de Equidad Tributaria, que fijó en el 70%, que no pase de más del 70%, las ganancias extraordinarias que estaban llevándose a las compañías. Entonces, es un tema grave, y ahí está el procurador amenazante todavía, que va a llevar una ley para fortalecer esto. Y por ahí hay editoriales en la prensa donde se habla, por ejemplo, Fabián Corral hace 2 días, editorial, hay que volver al CIADI. ¿Dónde carajo están? Volver al CIADI, a una cueva de pícaros que nos han perjudicado en miles de millones de dólares. Y entonces ya es hora de que los medios de comunicación digitales y de todo tipo se unan en una campaña para hacerles frente a toda esta gente. Porque tenemos elementos, no solamente es un discurso político, yo estoy haciendo un discurso político, estoy haciendo un discurso legal. Y entonces, que no es violatorio del 422 de la Constitución. Verá, a propósito de Perenco, me pongo a investigar porque yo soy investigador. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del 1 de octubre del 2010 que dice que no se puede suscribir tratados internacionales porque que cedan jurisdicción a arbitraje internacional, porque es violación del 422. Entonces viene el tema. ¿Las sentencias de la Corte Constitucional se las puede cambiar? No, causan Estado. Por lo tanto, no hay tal Alianza para el Pacífico. No pueden ir a la Alianza para el Pacífico, porque en el protocolo adicional del Acuerdo Marco de la Alianza para el Pacífico está contemplado arbitraje internacional. Entonces, hay que hablar, porque necesitamos que la gente se empodere de las ideas para que sepa pelear y no se deje tomar del pelo, porque se vienen. Por eso es que todos los días nos amenazan con la insurgencia y las Fuerzas Armadas, mi respaldo. ¿Por qué le dan el respaldo a las Fuerzas Armadas? Porque hay tanto desocupado, pues, porque hay tanta hambre y miseria, pues. Entonces, si el tema es fácilmente solucionable en el Ecuador, de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional de este gobierno, se necesitan 5.500.000 balas, nada más. Y se acabó el desempleo, el subempleo y la informalidad. Doctor, vamos a ir cerrando ya la entrevista, se nos va terminando el tiempo. Yo solo quiero, pero que me responda en 30 segundos, no se mira más. Ya le vamos a invitar más adelante, pero esto porque usted dijo... Eso le pasa por invitarme de vez en cuando. No, que va, si usted es de nuestros invitados más frecuentes. Oiga, usted dijo hace un momento, en este país no hay fiscalización, pero ahora tenemos de presidente de la Comisión de Fiscalización nada más y nada menos que al denunciólogo favorito de todos los canales de televisión y de todos los periódicos de este país y de las grandes radios, que por cierto están muy por detrás nuestro en el rating aquí en Quito, que es el señor Villavicencio. Anda tomándose fotos con Raimundo y Medio Mundo, anda queriendo fiscalizar hasta el resultado del MasterChef. ¿Usted qué espera de él? Yo no espero nada, porque para ser fiscalizador hay que tener una visión de conjunto de las cosas y no solamente atacar a determinados segmentos o determinadas personas. Yo, por ejemplo, soy de diferente manera. A mí se me cruza un tipo que, del color político que sea, y si veo que cometió algo, yo le caigo. Pero no es que actúe en función de si me piden o no me piden. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Él denunció el caso Arroz Verde, pero nunca lo impulsó como debía impulsarlo el caso Lucas Majano. Entonces, lo que quisieron es solamente ver la campaña del 2013. ¿Por qué no impulsaron para la investigación de la campaña del 2017? Que ellos mismos hicieron el análisis.
Entonces, eso no es actuar con imparcialidad. Hay que actuar con imparcialidad. A mí me decepcionó, y lo voy a decir así, con respeto, pero me decepcionó la forma como lo trataron como a una dama al Procurador General del Estado en su comparecencia a la Asamblea Nacional. Lo que dijo el Procurador General del Estado fue gravísimo. Ejercer derechos de repetición contra los que aplicaron la ley a favor del Estado. O sea, ¿de qué lado está? Porque no es que estamos hablando de un odontólogo, el presidente del Colegio de Odontólogos, con todo respeto a los odontólogos. Estamos hablando del abogado del Estado, pues. El abogado del Estado tiene que ponerse la camiseta del Estado y no crear dudas respecto de cómo es la defensa del Estado y queriendo poner en orden para que nadie toque. ¿Por qué? Porque se vienen contratos petroleros que los van a renovar o los van a hacer de alguna manera, los van a hacer funcionar violando normativa, que ya lo vemos, caso de la refinería, de las 3 refinerías. Entonces preparan el camino para que nadie hable. No nos van a callar. No nos van a callar, porque no van a hacer no van a hacer de la Constitución un trapo sucio, que es lo que quieren hacer. La Constitución es el marco del cual deben sujetarse todos los funcionarios públicos. Y dicho sea de paso, permítame solamente que termine con esto, que esto es muy importante. ¿Aló? Le escuchamos, doctor. Estamos escuchando, doctor. Pero ahora sí, 30 segundos. Ya, ahora sí, 30 segundos. La Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia que está fija, que no se la puede tocar. Emitió una sentencia, la Corte Constitucional, que dice, le mandaron al PAN ¿cómo se llama? Diego García Carrión, y le dijeron, señor, meta sus narices donde tiene que usted meterlas. Usted opine sobre la inteligencia de la aplicación de las leyes. Usted no nos venga a opinar sobre temas constitucionales. Y si usted lo hace, le dice la sentencia, preguntar al procurador qué hace con el tema de la designación o no designación del Contralor General. Es un tema constitucional, pues. Tema legal, pues. Estamos teniendo problemas con la conexión del doctor Tandazo. Le queremos agradecer, doctor, y queda comprometido para una próxima entrevista. Hay muchísimos temas para conversar con usted. No sé si se oyó bien. No se escuchó nada bien, pero nosotros nos comprometemos a nuevamente reagendar una entrevista con usted porque siempre el tiempo se nos queda corto. Le mandamos un fuerte abrazo. Solamente 5 segunditos, Alexis. 5. Pero 5, verá. 13 de marzo del 2009, sentencia 001-09-CIC-CC. El procurador no puede hacer interpretación constitucional con carácter vinculante y obligatorio, so pena de incurrir en arrogación de funciones. El procurador, ¿cómo es que el Consejo de Participación Ciudadana le consulta al procurador? Es un caso constitucional, pues. No es un tema legal. Gracias, entonces, doctor Tandazo. ¿Qué pasó, pues? Muy amable. Muy amable, doctor. Gracias, Vicente. Muy amables, gracias. Perdonen que me moleste, pero ya basta con tanta cuestión que hay en el país. Tenemos que empoderarnos. Muy amable, le entendemos, doctor. Estaremos molestándole en otro momento, muy cercano. Muchísimas gracias. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Gracias, doctor. 8:15 minutos, Alexis, tiempo de una pausa. Regresamos para hablar de la crisis carcelaria en el país, así es que no se vayan.